Isabella Martínez tenía todo lo que el mundo podía ofrecer: éxito, dinero y reconocimiento. Vivía en una ciudad que nunca dormía, rodeada de luces brillantes, fiestas interminables y promesas de felicidad que siempre parecían escapar de sus manos. Desde joven había aprendido a confiar solo en sí misma, a no depender de nadie y a creer que todo podía lograrse con fuerza de voluntad. La fe, la oración y la iglesia eran recuerdos de una infancia distante que ella había enterrado junto a las imágenes de santos en el armario de su madre. Pero la vida tenía otros planes. Una noche, después de una fiesta en la que Isabella había intentado ahogar la soledad con risas y alcohol, sufrió un accidente automovilístico que la dejó hospitalizada con fracturas graves y un dolor constante que parecía no ceder. Mientras yacía en la cama, escuchando los monitores del hospital y el murmullo de los pasillos, por primera vez en su vida se sintió vulnerable, impotente y sola. Las luces del mundo, las risas, el dinero, todo parecía desaparecer frente a la fragilidad de su cuerpo. Fue entonces que recibió la visita de su tía Carmen, una mujer de fe profunda que siempre había tratado de acercarla a la oración. Carmen no trajo sermones ni consejos, solo la tomó de la mano y le dijo: Isabella, hay alguien que nunca te ha dejado, aunque tú no lo vieras. Si abres tu corazón, lo sentirás. Isabella la miró con incredulidad, pero algo en la voz de su tía caló hondo. Esa noche, por primera vez en años, Isabella cerró los ojos y, entre lágrimas, murmuró una oración: si estás ahí, muéstrame que no estoy sola. Esa oración fue el inicio de un cambio que ella aún no podía comprender. A partir de ese momento, pequeños signos comenzaron a aparecer: una sensación de paz inexplicable en medio del dolor, sueños con una mujer vestida de blanco que la miraba con ternura, y un calor que recorría su pecho cuando escuchaba palabras de fe o veía imágenes religiosas. Isabella no entendía qué significaba, pero cada señal la llamaba a mirar hacia algo más grande que ella misma. El accidente no solo había roto su cuerpo, había abierto un espacio en su alma que estaba listo para ser llenado. La oscuridad de la autosuficiencia comenzaba a ceder frente a la luz que, silenciosa pero firme, llamaba a Isabella hacia un camino que cambiaría su vida para siempre. Después del accidente, la vida de Isabella dio un giro inesperado. Aunque sobrevivió, los médicos descubrieron que había desarrollado una enfermedad grave que amenazaba su vida, un tumor que crecía rápidamente y para el cual no había garantías de recuperación. La noticia la golpeó con fuerza. Por primera vez, la mujer que siempre había confiado en sí misma y en el control absoluto de su vida sintió miedo verdadero, un miedo que calaba hasta lo más profundo de su alma. Las noches se convirtieron en largas vigilias de dolor y desesperanza. Su cuerpo se debilitaba, pero algo aún más intenso comenzaba a transformarse en su interior: la sensación de que había fuerzas más allá de lo que podía entender, que alguien invisible la estaba mirando y acompañando. Su tía Carmen volvió a su lado, trayendo consigo un pequeño rosario que Isabella había visto de niña y que ella siempre había ignorado. No necesitas entenderlo todo, solo abre tu corazón, le dijo Carmen mientras colocaba el rosario en su mano temblorosa. Una tarde, durante un momento de soledad, Isabella sintió algo extraño, un calor que atravesaba su pecho y un silencio profundo que llenaba la habitación. Cerró los ojos y, sin saber cómo, vio en su mente la imagen de una mujer vestida de blanco, con una mirada llena de amor que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Sin palabras, sin gestos, Isabella entendió algo que nunca había sentido: no estaba sola, alguien la estaba llamando, alguien que la amaba más allá de cualquier límite humano. A partir de ese instante, pequeños milagros comenzaron a suceder. Su dolor se volvía más llevadero, la desesperanza cedía ante una calma que no podía explicar. En medio de las noches más oscuras, escuchaba una voz suave que le decía: hija mía, confía en mí. Isabella no comprendía del todo, pero su corazón comenzaba a abrirse. Por primera vez en años, dejó de depender solo de su fuerza y reconoció que necesitaba ayuda, que existía un amor mayor que podía sostenerla incluso en la enfermedad más grave. Con cada día que pasaba, la presencia de María se hacía más evidente en su vida, en sueños que la consolaban, en personas que aparecían en los momentos justos, en palabras de esperanza que parecían dirigidas únicamente a ella. Isabella empezó a rezar, tímidamente al principio, recordando las oraciones de su infancia que creía olvidadas. Cada Ave María era un hilo de luz que unía su corazón con el de la Virgen, y cada oración la llenaba de una paz que nada en el mundo le había dado antes. La enfermedad no desapareció de inmediato, pero Isabella comprendió que la verdadera sanación no dependía solo del cuerpo, sino del alma. En el silencio de su habitación,
con el rosario entre sus manos, hizo un pacto silencioso, vivir cada día confiando, entregando su vida a aquel amor invisible que la había encontrado cuando más sola se sentía. Esa entrega no fue inmediata ni fácil, pero fue el comienzo de un camino que la llevaría hacia una transformación completa, hacia una fe que jamás había experimentado y hacia un encuentro milagroso que cambiaría su vida para siempre. Los días pasaban y la enfermedad de Isabella avanzaba, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Cada noche rezaba con su rosario entre las manos, sintiendo un amor que no podía explicar, un consuelo que le llenaba el pecho y le daba fuerzas para seguir respirando. Una tarde, mientras descansaba en la habitación del hospital, sintió un calor intenso que recorrió todo su cuerpo y, de repente, un silencio absoluto la envolvió, un silencio que no era vacío, sino lleno de presencia. Cerró los ojos y vio nuevamente a la mujer vestida de blanco que había aparecido en sus sueños, sus ojos eran profundos, llenos de ternura y compasión, y su mirada parecía atravesar cada rincón de su alma. Isabella sintió que aquella presencia le decía sin palabras: confía, hija mía, estoy contigo. Al instante, un sentimiento de paz la invadió y el dolor que había sentido durante semanas desapareció como si nunca hubiera existido. Abrió los ojos y comprobó que ya no sentía la presión en el pecho, ni el cansancio extremo, ni la fiebre que la había acompañado. Los médicos llegaron poco después para revisarla, y lo que parecía imposible ocurrió: todos los exámenes indicaban que el tumor había desaparecido por completo. No había explicación médica, era un milagro que sobrepasaba cualquier lógica. Isabella rompió a llorar, no de miedo ni de tristeza, sino de una alegría que la llenaba hasta lo más profundo del alma. Comprendió entonces que su sanación no era solo física, sino espiritual. A partir de ese momento, Isabella supo que su vida tenía un propósito que iba mucho más allá de ella misma. Comenzó a visitar hospitales, a hablar con enfermos, a acompañar a personas que habían perdido la fe y a contar su historia con la certeza de que cada palabra podía tocar un corazón perdido. La Virgen se convirtió en su guía constante, en su confidente y en la fuerza que la levantaba cada mañana. Cada vez que sentía dudas o cansancio, tomaba su rosario, cerraba los ojos y escuchaba nuevamente esa voz suave: nunca te abandonaré, hija mía. Con el tiempo, Isabella se convirtió en un faro de esperanza, enseñando que la verdadera sanación comienza en el alma y que, cuando la Virgen llama, incluso el corazón más perdido puede renacer y brillar con luz propia. Tras su milagrosa sanación, Isabella regresó a la vida que había conocido antes del accidente, pero muy pronto comprendió que nada sería igual. Su cuerpo estaba sano, pero su alma ahora llevaba una marca profunda, un llamado que la Virgen había puesto en su corazón y que requería coraje, paciencia y entrega absoluta. La gente a su alrededor no entendía el cambio que había ocurrido, algunos la miraban con escepticismo, otros con incredulidad y otros con burla. Sus antiguas amistades le preguntaban por qué hablaba de fe, de milagros y de oración cuando antes todo aquello le parecía ridículo. Isabella sintió el peso de la incomprensión, la soledad de quien camina en un camino que pocos pueden ver y la necesidad de mantenerse firme ante un mundo que parecía negarle espacio para su nueva vida. Cada día comenzaba con oración, cada noche terminaba arrodillada frente a su rosario, dejando que el silencio le hablara. La voz suave de la Virgen la acompañaba constantemente, recordándole que su misión no dependía de la aprobación de los demás, sino de la fidelidad a aquel amor que la había salvado en el momento más oscuro de su vida. Y aunque la duda y el cansancio regresaban, Isabella sentía una fuerza que no podía explicar, un fuego interno que la empujaba a seguir, a hablar, a acompañar, a no ceder ante la crítica ni la incomprensión. Su misión comenzó de manera silenciosa. Primero con pequeños grupos de oración en su ciudad, luego en conferencias locales y poco a poco con peregrinos y personas que llegaban de otras ciudades en busca de guía y consuelo. Cada historia de dolor que escuchaba, cada lágrima que encontraba, fortalecía su fe y confirmaba que el milagro que había recibido no era solo para ella, sino para ser compartido, para salvar almas que estaban perdidas como ella había estado. Isabella aprendió que su testimonio no era para impresionar ni para ser reconocida, sino para ser un instrumento de la misericordia de Dios. A medida que su vida se llenaba de encuentros, charlas y acompañamiento espiritual, llegaron también las pruebas más profundas. Los ataques no eran físicos ni externos, sino silenciosos, invisibles, disfrazados de cansancio, dudas y soledad. Había noches en las que se preguntaba si de verdad estaba haciendo suficiente, si su voz realmente podía tocar a los que más lo necesitaban, si su fe resistiría cuando las críticas y la incredulidad de otros la hicieran sentir débil.
En esos momentos, Isabella se arrodillaba frente a la Virgen, lloraba, confesaba su miedo, su frustración y su cansancio, y siempre sentía la misma paz profunda que superaba cualquier entendimiento. Era un consuelo tangible, una certeza que le recordaba que no caminaba sola y que su misión estaba protegida y guiada desde el cielo por la Virgen. Años después de su sanación, Isabella había aprendido a vivir no para sí misma sino para servir, y su vida se había convertido en un testimonio vivo del amor de María. Cada conferencia, cada visita a hospitales, cada encuentro con personas desesperadas, reforzaba su fe y mostraba que su historia podía tocar corazones que parecían irrecuperables. Su voz, una vez temblorosa y dudosa, ahora llevaba la fuerza serena de quien ha sido rescatada de la oscuridad, y su presencia inspiraba confianza y esperanza. Sin embargo, un nuevo desafío surgió en su camino. Una epidemia afectó a su ciudad y muchas personas cayeron enfermas rápidamente. Los hospitales estaban saturados, los médicos agotados y el miedo se respiraba en el aire. Isabella sintió el peso de la responsabilidad, sabía que debía actuar, pero la situación parecía más grande que cualquier esfuerzo humano. Esa noche, mientras oraba frente a la imagen de la Virgen, lloró y confesó su miedo: «Madre, no sé si puedo. No sé si es suficiente mi oración ni mis palabras para ayudarlos». Y en ese instante, sintió de nuevo aquel calor intenso en su pecho y la voz que siempre la había acompañado le dijo: «Hija mía, confía. No estás sola. Yo guiaré tus pasos y tus palabras serán semillas que crecerán donde nadie más puede llegar». Al día siguiente, Isabella salió a las calles con su rosario, visitando hospitales, hogares y lugares donde la gente sufría, hablando con cada persona, rezando, consolando y ofreciendo esperanza. Sus palabras parecían tocar a cada corazón, y lentamente comenzó a observar cambios sorprendentes. Personas que no podían caminar empezaron a levantarse, enfermos con diagnóstico crítico mostraban signos de mejoría y la desesperanza cedía ante la fe renovada. Los médicos no podían explicar cómo algunas recuperaciones eran tan rápidas ni cómo el ánimo de las personas cambiaba tan repentinamente, pero Isabella sabía la verdad: la Virgen actuaba a través de su entrega y su oración. La noticia de los milagros comenzó a expandirse y pronto miles llegaron a escucharla, algunos escépticos, otros con fe. Cada conversación, cada testimonio compartido, era un acto de fe que se multiplicaba. Isabella comprendió que su misión alcanzaba ahora un nivel mucho más grande, pero también que debía mantenerse humilde y fiel, porque todo el poder venía de la Virgen y no de ella. El momento más poderoso llegó una tarde mientras rezaba en silencio frente a un grupo de personas enfermas. De repente, un resplandor suave llenó la habitación, una luz que parecía emanar de la Virgen misma. Con el paso de los años, Isabella se convirtió en un faro de fe y esperanza. Sus charlas, visitas y encuentros habían tocado miles de vidas, pero ella sabía que su misión no consistía en acumular reconocimiento, sino en transmitir el amor de la Virgen a quienes más lo necesitaban. Cada persona que encontraba era un reflejo de su propia vida antes de la sanación, perdida, cansada, desconfiada, necesitada de un milagro que les devolviera la fe. Una tarde, mientras recorría un pequeño pueblo donde la enfermedad y la pobreza habían dejado cicatrices profundas, Isabella sintió que algo especial estaba a punto de ocurrir. Se sentó frente a una capilla antigua, con su rosario entre las manos, y empezó a rezar con la misma sinceridad que la había acompañado desde el hospital aquel día en que su vida cambió para siempre. No había prisa, ni público, ni expectativas, solo su corazón abierto y su entrega total. De repente, un brillo suave iluminó la capilla, llenando el aire de un calor invisible y reconfortante. Isabella abrió los ojos y vio, frente a ella, un grupo de personas que se habían reunido silenciosamente, algunos enfermos, otros con miradas llenas de desesperanza. Sin que nadie lo explicara, comenzaron a sentir alivio inmediato, los dolores desaparecieron, las lágrimas se convirtieron en sonrisas y la paz inundó cada corazón presente. Isabella comprendió que estaba siendo testigo de un milagro colectivo, uno más grande que todos los anteriores, y que confirmaba que su vida había sido puesta al servicio del amor divino para cambiar vidas de manera tangible y eterna. Aquel instante fue también un momento de claridad para Isabella. Se dio cuenta de que su historia no solo había sido sobre sanación física, sino sobre transformación espiritual, entrega y confianza absoluta en la Virgen. Cada prueba, cada crítica, cada noche de duda y soledad había sido un paso necesario para fortalecer su fe y enseñarle que el verdadero milagro no es solo el alivio del cuerpo, sino la luz que se enciende en los corazones dispuestos a recibirla. Conmovida, Isabella habló a la multitud con voz firme pero llena de ternura: no están solos, nunca lo estuvieron. El amor de María puede llegar incluso al lugar más oscuro de sus vidas.
Solo hace falta abrir el corazón, confiar y dejar que ella actúe. Cada palabra resonaba con autenticidad, y cada persona que la escuchaba sentía en lo profundo del alma que aquello era cierto. La fe, el amor y la esperanza se expandieron como un río que no podía ser contenido. Esa noche, mientras la capilla quedaba en silencio y el cielo se oscurecía, Isabella comprendió que su misión estaba completa en esencia. Su vida se había convertido en un puente entre la humanidad y lo divino, y su testimonio sería un legado que seguiría tocando vidas incluso después de que ella ya no estuviera presente.